El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué no hay que tener miedo ante la misión que el Señor le está encomendando a la Santísima Virgen María? ¿Por qué con estas palabras se le presenta el ángel y le dice: No tengas miedo, María, no temas? No temas ante las circunstancias que ves en el contexto que vives, situaciones sociales muy difíciles en el contexto en el que vivía la Santísima Virgen María, situaciones religiosas y espirituales muy complejas, situaciones desde el ámbito político muy diversas también y de mucha presión. Ese era el entorno en el que estaba la Santísima Virgen María. Pero algo que podría ser también muy preocupante era cómo se iba desvaneciendo la fe del pueblo judío poco a poco y se iba perdiendo esa comunión profunda con Dios, con el Señor, hasta tal punto que cuando el Señor se dirige a los fariseos, dice que ellos han trastocado la relación con el Padre y que verdaderamente ellos no son hijos de Abraham, que ellos tampoco son hijos de Dios, porque no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Así, y dando un vistazo a muchos más testimonios de la Sagrada Escritura, podemos ver que el contexto en el que estaba viviendo la Santísima Virgen María era un contexto muy difícil. Y si lo vamos a mirar a nivel personal, lo que ella estaba viviendo y lo que significaba esta misión para ella, contemplando un poco a San José y ante la situación a la que se enfrenta, también es una situación difícil para ellos. Comentarios, a lo mejor críticas, calumnias que seguramente vendrán a partir de eso, dudas en medio de la gente. Y sin embargo, la Virgen escucha aquellas palabras fascinantes y extraordinarias que vienen no de cualquier poderoso de este mundo, que no vienen de cualquier ser humano, que el autor es el mismo Dios,
el que tiene el control de todo, el que es el dueño de la tierra, como también lo decía o lo dice hoy el Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él fue el que la fundó sobre los mares y la afianzó sobre los ríos. Es el autor de todo cuanto existe, quien está diciendo a la Santísima Virgen María: no temas. Y no debes temer porque para Dios no hay nada imposible. Y no debes temer porque si te pones a repasar la historia pasada y las intervenciones de Dios en los momentos más dramáticos de la vida humana, Dios siempre ha tenido la última palabra. Dios tiene la última palabra y Dios tendrá la última palabra. Por eso no debes tener miedo. Y esas mismas palabras fueron las que el profeta Isaías le dirigió a Ahaz, el rey, que se encontraba presionado ante una situación difícil, compleja para él, ante una situación política, social, cultural, religiosa muy complicada. Pero hay una diferencia entre los dos, entre Ahaz y la Santísima Virgen María. Ahaz se deja ganar por el Señor miedo, se deja llevar por la cobardía, presta más atención a los comentarios de la opinión pública que tienden a ser pesimistas, a desanimar, que lo tienden a opacar, y deja de escuchar la voz del Señor que es grande, la palabra del Señor que siempre llena de esperanza, siempre llena de confianza, siempre llena de ánimo. El error de Ahaz es dejar de escuchar la palabra del Señor que viene a través del profeta Isaías y detenerse a escuchar la palabra de los hombres, las promesas de los hombres, las promesas que les están haciendo los reyes de alrededor, promesas de poder liberarlo, de quitarle la opresión, de quitarle las amenazas y los peligros que él tiene alrededor. Y como se deja vislumbrar por la vista, ve que estos reyes, estos hombres y estos líderes tienen mucho poder y están conquistando, se deja atraer por eso y deja a un lado la promesa del Señor y deja de atender a la palabra del Señor y se pone a escuchar la palabra de los hombres, y Ahaz termina, el destino de Ahaz es muy terrible. Muere como un rey infiel, un pobre desgraciado que se deja llevar de la idolatría porque prefirió escuchar a los hombres que escuchar a Dios. En cambio, la Virgen tiene un final glorioso. Hoy la contemplamos como reina universal de todo lo creado, diferente a la situación de Ahaz. Hoy la contemplamos asunta al cielo. Hoy la Iglesia la alaba, la venera. Hoy la Iglesia se regocija con esta estirpe bella y hermosa, porque es fruto de nuestra raza. Ella es de nuestra raza, de nuestra raíz como mujer. Ella lleva en levante el triunfo de la humanidad. La Virgen asunta al cielo. ¿Por qué? Porque ella prefirió fiarse de la palabra de Dios y no de ninguna otra palabra. Y siempre seguro que en los momentos de crisis, seguro que en los momentos difíciles que tuvo la Virgen, que los tuvo también, es que tener crisis no es un problema, no es un escándalo. El problema es la reacción frente a la crisis. Bueno, problema si no reaccionamos prudente, sabiamente, como lo hizo la Virgen María. Ante los momentos de crisis, de dificultad, la Virgen prefería coger la palabra de Dios, guardarla en el corazón y volverla a meditar en su interior. Y la meditación de la palabra de Dios era lo que nuevamente le daba fuerza. Y seguramente muchas veces en momentos difíciles, oscuros, ¿por qué no pensar los momentos difíciles a la hora de dar a luz al niño? Que no había albergue para ellos, un momento de crisis difícil para la Virgen, pero volvía sobre aquellas palabras del ángel cuando le había dicho: no temas, para Dios no hay nada imposible. Alégrate, hija de Sión, regocíjate, llénate de gozo, porque en ti está el fruto bendito.
y eso seguramente la llenaba de alegría nuevamente. Seguramente que eso la reconfortaba cuando les tocó ir a Egipto, porque Herodes iba a matar al niño. Y tantas otras ocasiones en las que la Virgen tuvo momentos difíciles, porque también fue un alma probada, muy probada. La garantía de que la Virgen fue probada, más que cualquiera de nosotros, y aún de todos los santos que están en el cielo, es que hoy es reina universal de todo lo creado, y es que es asunta al cielo. Porque Dios no premia, sino a aquellos que han sabido sufrir de manera virtuosa en la prueba, confiando en su palabra, como lo hizo la Santísima Virgen María. Entonces, ella es un ejemplo, es el orgullo de nuestra raza, como lo dicen los padres de la Iglesia, y es un motivo de esperanza muy grande para nosotros. ¿Cómo no nos toca a nosotros volver en este tiempo aquellas promesas del Señor, aquellas experiencias que hemos vivido en algún momento de nuestra vida, y hay que hacer memoria? Y para la experiencia bíblica, la recomendación bíblica del hacer memoria significa actualizar. Por eso la liturgia, o Dios más bien a través de la liturgia, en esta Navidad que se acerca, el nacimiento del Señor, va a actualizarnos ese gran momento de alegría, de gozo, de esa noche esplendorosa en las campiñas de Belén, cuando los ángeles, a través de manifestaciones extraordinarias de parte de los ángeles, y escuchaban el canto Gloria in excelsis Deo, salieron a ver qué era lo que había en ese pesebre, y se llenaron de alegría al ver allí al niño, a la Virgen y a San José. ¿Cómo no pensar que nosotros también hemos tenido esos momentos de gloria en algún espacio de nuestra vida? Y por eso el libro del Deuteronomio siempre dice: escucha, recuerda, repite, vuelve nuevamente. Por eso el Señor, los salmistas cuando oran, cuando tienen alguna dificultad, se devuelven a aquellas épocas en las que Dios intervenía en la historia del pueblo, porque la misericordia de Dios ha sido eterna, porque es eterno su amor. Y lo dirá el salmista en el Salmo 135 o 136. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de la opresión de Egipto, porque es eterna su misericordia. Y dividió en dos partes el mar Rojo, porque es eterna su misericordia. En momentos de crisis como los que vive hoy la humanidad, en momentos de tanta crisis como los que vive hoy la Iglesia, en momentos de tanta turbación como la que podemos estar siendo sacudidos muchos, porque este es un momento de tribulación muy fuerte, qué bella resulta para nosotros esta preparación para el nacimiento del Señor, para la Navidad. Qué hermosa se hace esta Navidad que se acerca para nosotros, porque nos nacerá un niño, y no cualquier niño. La promesa del ángel es que este es el Hijo de Dios, que viene de la estirpe de David. Lo cantamos en los gozos, lo decimos en los gozos de la novena navideña. Llave de David, que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Oh divino niño, ven para enseñarnos. ¿Cómo no nos vamos a alegrar si va a aparecer la estrella y nos va a indicar dónde se encuentra la luz del mundo? Si va a aparecer la estrella y nos va a llevar hasta donde se encuentra la vida. Si ya está apareciendo la estrella para indicarnos cuál es el punto exacto en donde nace el Salvador, en donde nace la vida y en donde la humanidad no tendrá perdición y en donde la Iglesia no se perderá. ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no regocijarnos ya que se acercan estos momentos de fiesta, de alegría para nosotros los cristianos católicos, cuando la promesa es tan grande? No temas, María, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Este será grande, no será pequeño, será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David,
su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hoy, cuando todo parece decirnos lo contrario, los poderosos del mundo se muestran prepotentes, orgullosos, se muestran como dominadores y son los que tienen, entre comillas, la última palabra en este mundo, pero Dios la tendrá. Y es que Dios reina de otra manera. Hoy, quienes están profanando a la iglesia, quienes la están lastimando, quienes están aprovechando de la fe débil de tantos cristianos dentro de la iglesia, se sienten orgullosos, altivos, prepotentes, llenos de soberbia, humillan, maltratan. Pues eso se va a acabar. Porque este rey es hijo del Altísimo y reinará sobre la casa de David su padre, reinará en la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. ¿Quién tiene que temblar? ¿El que se esté sintiendo más grande que Dios? ¿O el que se esté igualando a Dios? ¿O el que se crea dueño de las gracias de Dios? Porque hoy hay muchos de ellos dentro de la iglesia. Hoy hay muchos que abusan de la autoridad y del poder dentro de la misma iglesia. Basta dar un vistazo a la jerarquía y recordar aquellas afirmaciones del Papa Francisco en algunos momentos cuando decía y reconocía y ha pedido perdón en varias ocasiones al reconocer que dentro de la iglesia hay abuso de autoridad, obispos que abusan de la autoridad, sacerdotes que abusan de la autoridad, religiosos y religiosas que abusamos de la autoridad que Dios nos confió, laicos que están abusando de la autoridad, líderes dentro de la iglesia que abusan de la autoridad. Y es aquí donde la esperanza a nosotros se nos aumenta para ir al pesebre y poder contemplar allí al niño y darnos cuenta cómo es la verdadera forma de gobierno de Dios. En un pesebre. No va a aparecer en otro lugar. No es el rey de los edificios. No es el rey de los grandes castillos lujosos. No. Estará en un pesebre. Va a entrar el Rey de la Gloria. Y por eso los portones tienen que alzar los dinteles. Que se levanten las puertas antiguas. No es el rey que aparece donde hay más joyas, donde hay más oro, donde hay más plata, donde hay magnates, porque algunos dentro de la iglesia creen que esa es la verdadera manifestación de la gracia. Y creen que el éxito divino se manifiesta así. Y están ultrajando y usurpando el evangelio, creyendo que Dios se manifiesta así. Lo veremos en un pesebre. Al rey, al que gobierna y tiene la autoridad sobre el mundo y sobre la iglesia. Qué ejemplo para nosotros, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas. Qué ejemplo para tantos pastores, obispos, oligarcas, para tantos sacerdotes que hemos creído que el reinado de Dios se manifiesta con mucho dinero en el bolsillo, o que el reinado de Dios se manifiesta con muchos bordes de oro. Qué lección tan grande para nosotros, porque la estrella nos va a conducir a un lugar muy diferente, a un lugar de pobreza, de sencillez y de humildad, a un pesebre. Menos mal, hoy tenemos el testimonio histórico en Tierra Santa del lugar donde nació el Señor. Esto para que nos examinemos todos como iglesia. Esto para que nos miremos todos como iglesia. Con razón le decía el Señor a San Francisco que reconstruyera su iglesia. Y de hecho el Papa Francisco lo sintió así cuando fue elegido Papa, que debía reconstruir la iglesia. Es doloroso. Qué dolor para el corazón de Cristo, que a veces tenga que venir en medio del lujo y de las pompas, pero no es la venida que nosotros vamos a celebrar. En un pesebre sencillo, silencioso. Fíjense que allí no estaban los medios de comunicación más importantes, ¿sí? Y seguro que si YouTube, Google, Facebook, Twitter y todas estas redes sociales que existen hoy
y estos canales internacionales más importantes hubieran existido en esta época, no hubieran ido allí. No hubiera sido noticia. ¿Quiénes fueron? Unos pobres pastores que vigilaban en las campiñas de Belén, allí en unas montañas toscas, pobres, sencillas, y unos pastores hasta malolientes, porque dormían con las ovejas. A estos fue a quienes el cielo les dio la buena noticia. Os anuncio una gran alegría. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿Y cómo quedarán YouTube, Facebook, Twitter, Google, todas estas redes sociales? ¿Cómo quedarán? ¿Cómo quedarán tantos sacerdotes y evangelizadores hoy que están absolutizando las redes sociales para manifestar el Evangelio? Con razón le dice el Señor a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo. No es como tú te lo imaginas. No es como tú crees que es. Es que así no es el reino del Señor. Será donde haya más humildad. Será donde haya más humillación, por amor a Él. Será donde haya más pobreza. Será donde haya más sobriedad. Estas son las características del Evangelio. Estas son las características de una auténtica vida cristiana. Basta dar un vistazo a la iglesia de los primeros siglos, de los hechos de los apóstoles, para que nos demos cuenta que hacían los capitalistas. ¿Sí? Iban y vendían todo y el dinero lo ponían a los pies de los apóstoles para que lo distribuyeran según las necesidades de los hermanos cristianos. Hoy hay católicos pero de nombre, que no viven en esta misma distribución comunitativa, la justicia comunitativa de la iglesia. ¿Cómo estamos hoy? Por eso la promesa del Mesías se vuelve tan motivante para nosotros, porque será diferente a como nos lo están presentando hoy. Muy diferente. ¿Y quiénes lo podrán ver este 24 de diciembre en la noche? Los más sencillos, los que han sido más probados, los que han esperado en Dios, los que se han fiado de su palabra, los que se han fiado de los profetas, los que han preferido obedecerle a Dios antes que a los hombres, los que han preferido vivir caminando a través de la oración a lo que el Señor les muestra a través de la estrella, que es la Virgen. Y por eso nosotros no podemos dejarnos engañar en este tiempo. Hay que poner mucho cuidado porque hay mucho predicador mentiroso, falso, que ya no está conectado con el Evangelio, aunque hable del Evangelio, que ya no está conectado con la fe católica, aunque hablen de la fe católica, que ya no están conectados con la verdadera vocación cristiana, aunque la promocionen y hablen de ella. Hay que detectar los signos del Mesías de acuerdo a las palabras de los profetas que nos están siendo anunciados durante este tiempo de Adviento. La Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Id, les dirá los ángeles a los pastores, y lo encontraréis en un pesebre. Y la estrella condujo a los magos de Oriente hasta un pesebre. Allí estaba. Allí lo encontraron, lo adoraron y lo glorificaron. A ver, los que estamos buscando al Señor, ¿dónde creemos que lo vamos a encontrar? ¿Dónde? Hay que perseguir los signos del Evangelio. Hay que perseguir los signos del Evangelio que persiguieron los santos, que vivieron los santos, que buscaron los santos, que fueron raros para el mundo, muy raros por su forma de vivir, atravesados, locos, viviendo una vida totalmente incoherente a lo que propone el mundo. Por eso hoy hay muy pocos santos, ¿sí? Porque hay muy pocos rasgos del Evangelio en la vida de nosotros los cristianos. Y por eso se vuelve esperanzadora para nosotros la venida del Señor, porque necesitamos reencontrar el camino, necesitamos reencontrar la vida de la gracia, necesitamos reencontrar
al Señor, a la verdad. Él es la verdad, y la verdad se manifestará en un pesebre, en una cueva, en una familia muy pobre y sencilla, en un hombre muy sencillo y humilde como es San José, en una mujer muy humilde y sencilla que ha esperado todo en Dios como es la Virgen María. El altar de la Eucaristía nos ayuda a eso, a encontrar al Mesías, a encontrarlo allí envuelto en pañales. Aquí lo veremos en la celebración eucarística, envuelto en pañales, y aquí encontraremos el camino, la verdad y la vida que nos conduce al Padre, que nos lleva al cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.